Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a el capítulo 8 de Feeling Blue por Logic Spooky. En este su capítulo 8 llamado Reconciliación. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. ¡Anon! ¿Qué carajos estabas haciendo? Te metiste a Nick cayó en completo silencio cuando alcanzó mi lado. Viéndola a ella, delante de mí, a la mitad del pasillo, Estela estaba viéndome sus ojos, aquellas esferas rematadas por una pupila celeste. Parecían tratar de procesar la situación. Me miraban con una infinita sorpresa. Casi podría jurar que en cualquier momento podrían caerse. Mis manos tiemblan, como si de un temblor de escala 9.0 se apoderara de ellas. Años viviendo con ese pensamiento en mi cabeza. El distante deseo y arrepentimiento de no haber conectado con Estela acosan mi mente. Lo había pensado antes, en mis sueños, en la universidad. ¿Qué podría haber sido si me la volvía a encontrar? ¿Realmente me sentía de esa forma cuando le dije eso en la noche de graduación? Le había deseado tantas cosas buenas, pero en parte algo en mí anhelaba ese aprecio y confort que me ofrecían sus brazos. Pero ahora, Estela estaba delante de mí, incapaz de articular una palabra, luego de haber dicho mi nombre. Sus ojos volvieron a Nick. Aquella inquisitiva mirada había comenzado una reacción en cadena dentro de mí, como si la presa de las tres gargantas hubiera sido bombardeada. El agua, los recuerdos inundaron mi mente. Años de rabia, ira, arrepentimiento, tristeza y desolación se consolidaban. Podía recordar y sentir cada palabra, desde el fatídico día en el que conocí a Fang, hasta la última vez que la vi llorando inconsolablemente. Bajó la cabeza y me doy la vuelta, caminando hacia el otro pasillo de la tienda. La música antes intrusiva en mi mente ahora es un ruido sordo, al igual que la voz de Nick, que intenta evitar que me aleje. La posibilidad de dirigirle la palabra a Estela es simplemente inalcanzable. Todos estos años, todos los errores, alejarla tan bruscamente esa noche. Aunque fue con una buena intención, el simple hecho de que la dañe me invade, me lastima. Hace de mi alma añicos, y solo puedo sentir con más fuerza esto luego de ver a su hija. Me causa tanto rechazo a mí mismo pensar esto. Por eso camino. Camino con la misma intención que aquella noche. Quiero escapar de aquí. Independientemente de lo que pasará, simplemente tengo el deseo, la necesidad de que no me vea nadie. Ni siquiera soy capaz de llorar y ponerle en palabras coherentes lo que siento al ver a Estela. Ni siquiera ahora que tengo la oportunidad de disculparme, soy capaz de hacerlo. Solo ruego que ella pueda dejarme ir de vuelta. Algo que yo jamás pude hacer. Debí haber escapado de Volcadera tan pronto tuve la oportunidad. Tan pronto podría permitirme hacerlo. Ahora... Anon parecía una estatua. No parece haber movido ni un solo pelo ante mis palabras.
¿Me molestó? Algo. Pero entendí por qué estaba así tan de pronto. A unos cuantos pasos había un estegosaurio con una niña en brazos y pensé lo peor. ¿Acaso era algún amante a la que abandonó y ahora que se le encontró no podía deshacerse de ella? Pero pronto esta idea se fue al garete. La mujer se acercó un poco más, decidida a hablar, pero Anon simplemente se dio media vuelta, yéndose a otro pasillo. Yo le levanté la voz por haberme ignorado, pensando que tal vez no me escuchó. ¡Hey! ¿Dónde te estás yendo? Te dije que desapareciste a media hora, hey. ¡Hey! ¿Me estás escuchando? ¡Anon! Caminé tras de él. ¿Es normal en él quedarse tan callado de la literal nada? ¡Qué frustrante es! Solo alcancé a dar unos pasos hasta que sentí el tacto de alguien en mi hombro. Seguido de eso, al girar mi cabeza, me encontré con la expresión preocupada de esta mujer. Misteriosa en un principio. Pude sentir un agarre fuerte, pero pronto calmó sus dedos. Soltó a la más pequeña, la cual simplemente se mantuvo tras de sus piernas, viéndome con miedo. Era difícil de discernir su expresión, pero eso fue lo de menos. Ella me habló con un tono calmado, pero inquisitivo. Tú, tú, tú estás con Anon, ¿verdad? Algo se me hacía inusualmente familiar de la mujer, pero no podía ni sabía dónde poner mi dedo. Me quedé viéndola extrañada luego de esta pregunta, intentando procesar su imagen y lo que dijo. Mi cola casi se cae al piso al recordar vagamente quién era. Es la otaku, es esa chica que siempre estaba en los días de castigo con la otra. ¿Rosario? ¿Rita? No, espera. ¿Que si estoy con Anon? Al instante, pude sentir las escamas de mis cachetes y pómulos calentarse, tornándose unos colores más oscuros. Negué rápido con la cabeza completamente colmada por la vergüenza. No, 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 no. No, o sea, sí, pero no de esa forma. Relajé un poco más mis expresiones y la miré con una sonrisa complaciente. No quería ningún malentendido en caso de que la niña que se esconde de mí sea un hijo bastardo de Anon. Pero, por eso mismo, yo también hice mis preguntas. Pero, ¿tú quién eres? ¿Por qué reaccionó así cuando te vio? A pesar de mi pregunta directa, a pesar de la cual me gustaría haber cambiado unas palabras, ella no reaccionó de mala forma. Un suspiro, junto a sus ojos cerrándose. Tras sus lentes, me hacía darme cuenta del cambio brutal que tuvo esta chica. Incluso, se siente raro. Siquiera pensar que tenemos la misma edad. Una de sus manos se dirige a la cabeza de su pequeña niña mientras abre de vuelta los ojos para responderme. Yo soy Estela. Era su amiga durante el último semestre del colegio. Ah, no lo veía desde esa noche. Está exactamente igual que ese día. Recuerdo con bastante claridad ese incidente, del cual formé parte. Pero ella no fue parte de las víctimas, o eso recuerdo yo. Mi mente intenta excavar en sus adentros una posible respuesta para la incógnita presentada ante mí. Aunque claro, Estela no para de hablar tampoco. En su expresión puedo notar que ella recuerda de manera
algo dolorosa aquel incidente. Yo tenía un montón de sentimientos por él cuando era más joven. No me corresponde contarte más, pero puedo dejarte claro que las cosas entre los dos no terminaron de la mejor forma. Luego de lo que hizo esa noche, no pude volver a contactarlo ni verlo aunque lo buscara. Desapareció de la vida de todos con tanta fuerza que se estaba lastimando solo. Incapaz de mantener la compostura, llevó una de sus manos a tapar su boca, la cual pronunció su nombre en un tono afligido. Anon. Tanto en sus ojos como en su tono de voz, puedo notar una profunda tristeza mezclada con la preocupación que solo una madre podría dejar salir. La leve capa de lágrimas que ocultaba tras sus lentes me hizo sentir como una lata siendo aplastada por una trituradora. No podía dejar de pensar en que inconscientemente asumí que Anon había superado eso. La idea de que seguía igual de dañado que esa vez subía con incomodidad por mi espalda. Todas esas risas, chistes, conversaciones. ¿Lo habré estado forzando a hacer algo que no quería? Simplemente suelto un leve suspiro mientras mi mano derecha va al hombro de Stella, intentando que mantenga la calma, pero también era algo necesario para mí, en un intento de no comenzar a llenar mi mente de pensamientos. Ella pone su mano sobre la mía y sonríe levemente, pasando su mano por sus ojos para evitar que las lágrimas caigan desde sus cachetes. Su hija intenta consolarla abrazando su pierna y Estela solo es capaz de pasar cuidadosamente sus dedos sobre su pelo. La mirada de la niña cambió del miedo a la compasión. No puede comprender por qué su madre llora por alguien así. Y yo no puedo evitar compadecerme e identificarme con la más pequeña. Recuerdos frívolos e inciertos que inclinan por los acantilados de mi mente, pero no es el momento de desenterrar cuerpos muertos. Estela parece recuperar la compostura. Denotado por ella suspirando para verme de vuelta, manteniendo esa leve sonrisa. Es tan deslumbrante como la de un recién nacido. E incluso a mí me levanta los ánimos. Su voz retumba por mis oídos mientras yo alejo mi mano de su hombro. Ya te recuerdo. Tú eres la vocalista de los Swan Babies, ¿verdad? Tu nombre es Nick. De parte de mí, solo salió una leve risa satisfactoria. La fama me precede, al parecer. Yo asiento mientras mis ojos captan a alguien acercarse por el pasillo a espaldas de Estela. Sí, esa soy yo, la única original. Y si te recuerdo a ti, eres la chica que estaba en el club de jardinería. Siempre me encantó la estética de ese jardín. Era precioso. Definitivamente tienes mano para eso. Me adelanté a complementar a Estela. Había otras cosas que recordaba de ella. Cosas que rozaban la verdad. Y simples rumores. Pero por eso no me parecía buena idea nombrarlo.
Ella simplemente niega con la cabeza mientras sonríe modestamente. Ah, no hace falta que me halagues así. La que hacía que se viera así era Rosa. Ah, mm, ¿Pasa algo? Stella veía mi expresión de incredulidad y levemente intimidada al ver al hombre parado detrás de ella, fácilmente un poco más alto que algunos jugadores de la DHNBA, musculoso y abrigado de forma que hacía verlo aún más grande. Este armatoste puso una mano sobre el hombro de Stella y su hija al instante gritó mientras levantaba los brazos. ¡Papá! Un megalodón de gran tamaño sonreía a la más pequeña mientras Stella devolvía el gesto acercándose un poco más a él. Al instante pude asumir que aquel era el verdadero padre de la niña y consecuentemente su esposo, evidenciando por el anillo que recién había notado en su mano. Yo casi me caigo hacia atrás por el simplemente balancear mi peso, pero este momento de sorpresa pronto se torna en uno de emoción. Yo recuerdo a este tipo. Es Chad Shark. Yo, Chad Shark. Levanté mi mano para chocar los 5. Él se vio sorprendido por este apodo que posiblemente no escuchaba hace tiempo, pero parece haberme reconocido luego de una sola mirada. Aquella inmensa sonrisa se hizo presente en su cara y chocó su mano con la mía. Nick, ¿cuánto tiempo? Y no has cambiado ni una sola escama. El megalodón, sí, respondió de forma animada mientras Stella parecía buscar algo en su bolsillo, posteriormente sacando su celular. Por otro lado, no paraba de mirar y recordar cosas del instituto. Chet era todo un personaje. Pero está tan diferente. ¿Y tú? El físico se mantiene, pero parece que la paternidad te hizo más tierno. Respondí animadamente, tirando un comentario casual a esa apariencia desenfadada, sumada a la falta de sus lentes de sol tan característicos. Chet solo pudo responder riéndose con humildad, como si en realidad también hubieras notado lo mismo. Es lo que te hace estar cabeza y tener familia. Stella, incluso estando distraída, alcanzó a darle un leve empujón con su cola al escuchar el comentario. Ella rió un poco, así que asumí que no fue en serio. Chet negó con la cabeza aún sonriente. Ah, el rey de las olas fue dominado. Es como mejor puedo dejártelo. ¿Y tú cómo estás? ¿Tu banda? ¿Cómo está Cortis? Había olvidado el nivel de hermandad que tenían esos dos. Cortis y él. Se la pasaban hora tras hora hablando del gimnasio en cada oportunidad que tenían. Hablando como iguanas sobre el tema de interés de la semana. ¿Habrá dejado de verlo? No, debo preguntárselo. Bien, de hecho, preparándome para esta noche. Voy a tener una buena cena con un amigo. En cuanto a la banda, estamos trabajando en eso. Ya sabes, tours largos y cuántas otras cosas hacemos hace un tiempo. Deberías ver a Cortis. Pegó un estirón y un cambio brutal. Diría que es casi tan grande como tú. Chet negó vigorosamente ante esa afirmación. Una sonrisa casi burlona se formó en su boca. Al mismo tiempo levantó a su hija, la cual simplemente miraba con especial atención un carrito detrás de ellos, mientras jugaba con un billete. ¿De a dónde habrá salido eso? Cariño, Nick, no quiero... Cariño, Nick, no quiero interrumpirlos, pero se está haciendo tarde. Debemos volver a cocinar. ¿Sabes cómo se pone mi padre con la parrilla? Estela movió la cabeza conflictiva. Su mirada se centró en mí, y de pronto era de la cual esperaban una respuesta.
Chet asiente con algo de decepción en su cara. Parecía emocionado por el reencuentro y la verdad yo también lo estaba. Pero toda esta charla me distrajo de lo que pasó con Anon. Debo volver al auto antes de que se vaya. Me apuré un poco para despedirme. Me parece que tu suegro te tiene corto. No se preocupen, yo también debo irme a cocinar. Fue un gusto encontrarlos de vuelta. Antes de terminar de hablar, Estela me interrumpió acercándose más a mí. Su semblante se tornó algo más suave, mientras su sonrisa se tornaba incluso más maternal de lo que ya era. Necesito pedirte un favor. ¿Está bien? Me quedé callada ante las palabras de Estela. Esto me tomó por sorpresa, pero creo que no es mucho pedírmelo. Claro, claro, dime. ¿Qué necesitas? Como siempre, intento ser lo más abierta posible. Algo dentro de mí me hizo sentir que sea algo importante. Después de todo, ¿por qué me pediría ella un favor si tan solo apenas acabó de conocerme? No parece de ese tipo de persona. Estela me mostró su celular. En el mismo estaba anotado su número, y ahí pude conectar lo que ella necesitaba. Dale mi número. Por favor. Solo quiero hablar con él una vez más. Estela soltó un leve suspiro. Ella también sentía que estaba pidiendo mucho. Pero saqué mi celular y anoté su número mientras asentía. Estoy pensando si esto es realmente lo correcto para él. Parecía demasiado inconsciente de lo que hacía cuando la vio, pero ¿realmente estoy pensando en él? No me quiero forzar en él y alejarlo. Pero lo que dijo en el auto, Dios, realmente es tan parecido a ti que me molesta. Nunca se pueden poner de acuerdo en cómo se sienten. Terminé de despedirme de Estela. Chet y su hija, aparte de ser muy emocional, esto me creó una duda inmensa. ¿Esto es porque se parece a él? Todo este intento de caerle bien e intentar aprender sobre el inventario a mi hogar para que sea más abierto. Pero no eres como él. Eres algo totalmente diferente, ¿no? Cuando salí del supermercado pude sentir la nieve cayendo sobre mí de vuelta. Mis escamas se sienten incluso a pesar de la cantidad de ropa sobre mí. Mi cola se enrolla sobre una de mis piernas. Es un sentimiento pesado sobre mi espalda. Cada paso hacia el auto es solo uno más en el que pienso en mi papá y en Anon. No podía evitar recordar toda la mierda del secundario. Aquellos años, todas las mentiras, la manipulación, toda la mierda que cargaba aún de ese lugar. Siento que no he cambiado un solo pelo. Escama o diente de esos días. Sigo siendo la misma desgraciada que tanto condenaba. Pensé que era diferente a Anon, que era de alguna forma más madura, que dejé ir las cosas. Pero estamos parados en la misma piedra, de alguna forma. La nieve se hacía más fuerte. Y simplemente miré hacia el estacionamiento buscando el auto de Anon. En el horizonte el sol iba dejando sus últimos retazos de luz mientras luces de la calle se prendían. Y aunque todo delante de mí está iluminado, no puedo evitar sentir esa constante desolación.
Las decoraciones navideñas en la ciudad me colman los ojos, pero también me causan algo de rechazo. Y todavía no sé por qué. Dios, qué puto asco es esto. Unos cuantos minutos después de ver a Nick saliendo del supermercado, ella se subió al auto. Mi cabeza estaba descansando sobre el volante, simplemente intentando suprimir toda la mierda que se viene cargando en mi cabeza. Podría jurar que si cerrara los ojos más fuerte, me los acabaría lastimando. Esperaba que Nick dijera algo, cualquier cosa. Pero el silencio simplemente se mantuvo mientras se ponía el cinturón. Durante los próximos 5 minutos ninguno se atrevió a decir nada. A decir o hacer nada. Ninguno de los dos parecía estar de humor para hablar. Pero, ¿por qué estaría ella así? Supongo que la hice enojar, haciéndome el sordo. Cada minuto que pasaba sentía la situación ponerse más tensa. Abrí uno de mis ojos solo para asegurarme de que realmente siguiera allí. Su nuca descansa contra su cabezal. Y aquella expresión de constante altanería parece haberse desvanecido de su cara, manchada por la más pura neutralidad. Hay muchas cosas que podía haber dicho o hecho en ese momento, pero la simple idea de joder más las cosas me intimidó, de hacer cualquier cosa. Volví a cerrar mis ojos, realmente sin alguna intención específica más que no lidiar con la realidad. Quiero irme de todos lados. De alguna forma escapar de toda chance de encontrarme con cualquier persona que haya podido conocer en toda mi vida. Escapar de la idea de haberle causado daño a la madre de esa niña. No puedo entender por qué me siento así. Tanto arrepentimiento. Dolor, pena, miedo, asco, lágrimas de rabia por ser incapaz de entender que estoy haciendo mal se formaron en mis ojos. Cada vez, aprieto más mi cabeza contra el volante, con la esperanza de volarme el cuello de alguna forma estúpida. Deseo tanto que simplemente me pase algo horrible, o hacer yo algo horrible. Pero su voz inunda mi cabeza. De pronto, aquel silencio tan abrumador se transformó en la radio prendida, reproduciendo una de las canciones de The Smiths. La diferencia es que Nick cantaba, no a un tono extremadamente alto, ni extremadamente bajo, lo suficiente como para que los instrumentos sonaran bien tras de su voz. Por un momento, un fragmento de mi psique me convenció de que a mi lado, estaba Funk. Esa misma voz armoniosa, incluso ese mismo tono suavizante que podía tener en algunas notas. Enderecé mi espalda, mientras aspiraba aire como quien olería su comida favorita siendo cocinada. El sentimiento de Fang a mi lado no se desvanecía y por esto mismo me era imposible girarme a ver a Nick cantar. El amor que en algún momento sentí por Fang ahora no eran más que sentimientos dispersos sin un nombre, pero con la plena capacidad de hacerme sentir culpable por todo lo que pasó entre nosotros. Pero también anhelaba infinitamente tantas cosas que podría haber recibido de ella, de cualquiera en realidad. Abrazos, caricias, cariño, amor. Amor.
Estela me había dado eso. Pero era en un momento tan estúpido de mi vida. Pero al girarme no había nada de eso. Solo estaba Nick cantando. Aquella voz que tan solo podría comparar con la fineza de un hilo de algodón. Y la naturalidad de un árbol en medio de un bosque. Su talento sin filtro se dio de lleno con esta canción. Ella misma parecía haber salido de aquella neutralidad, pasando una sonrisa más calmada dirigida al frente, donde solo estaba la nieve, los otros autos y el supermercado. Pero a su lado estaba yo, viéndola infinitamente embobado por esa voz, por ese aspecto que me recordaba a alguien. No estoy purgado de estos sentimientos, pero creo que algo tan simple como esto es suficiente para sobrellevarlo. En mi interior se forma con aún más fuerza una necesidad la cual aún no tiene nombre o razón, pero no era algo en lo que quería pensar ahora. Mala forma de acabar las compras, ¿verdad? Hasta yo me puse nerviosa. Disculpa si canté desafinado. Era para dejar salir algo. Nick fue la primera en hablar. Luego de este incidente, su sonrisa calmada se mantenía. Aunque había algo diferente en ella. Creo que podría haber sido peor. Había respondido con algo más de calma de lo que ella esperaba. Y eso se notaba en su sonrisa un poco más grande. Pero pronto su expresión se volvió más neutral. O más bien apenada. En un principio no entendí el cambio repentino, pero pronto alivió mis dudas explicándose. ¿Sabes? Creo que me estoy esforzando bastante en ti. Nick alejó la mirada de mí momentáneamente. No quería acudir al contacto visual mientras decía esto. Lo de la oficina. Esta fiesta de Navidad improvisada. Hacerte el desayuno en tu casa. Emborracharme conmigo. Creo que asumí algo de ti que realmente no es cierto. Sus palabras me golpearon como un baldazo de agua fría, captando totalmente la atención de mi mente como de mis ojos. Lo que voy es que no quiero incomodarte o invadir tu espacio de esa forma. Noté que tal vez aún no estás acostumbrado a todo esto, dijo mientras sus manos se levantaron un poco intentando encapsular la totalidad de toda esta situación. Y no quiero tocar el tema, pero algo me dice que no pudiste superar eso aún. Pero también necesitas un empujón. Algo para comenzar a hacer las cosas diferentes. Claramente se refería a toda la mierda del instituto. Por un momento tuve la impulsividad de volver a escapar de esto. De la conversación. De afrontar las cosas de frente. Mis sentimientos referidos a ella en un momento podrían haber llegado al repudio. Pero pronto me di cuenta de que, aunque sonara pesado y como una cachetada a los ánimos, hablaba con algo de razón. Mi expresión no cambiaba mucho mientras la escuchaba, pero sí estaba maquinando esas palabras, procesándolas, dejando mi expresión no cambiaba mucho mientras la escuchaba.
pero sí estaba maquinando esas palabras, procesándolas y dejando mi expresión no cambiaba mucho mientras la escuchaba. Y dejando mi mente acunarla en sus propios términos. Pero hay algo que sí puedo agradecer con todo mi ser. Y es su completa honestidad. Espero esto no te moleste. ¿Verdad? Con un tono dudoso, poco característico de ella. Sus ojos vuelven hacia mí, buscando el pleno contacto visual para darle mi respuesta. Yo solo puedo suspirar mientras asiento y sonrío levemente. Entiendo lo que dices. Incluso creo que era algo que necesitaba escuchar. Por eso, espero que no intentes hacerlo tú. Esto lo debo lidiar yo solo. No tienes por qué ayudarme. ¿Entendido? Asentí. Finalmente, mientras prendía el auto y pronto estábamos saliendo del estacionamiento, Nick no tuvo demasiado que decir acerca de esto más que asentir luego de lo que le dije. Mientras ella miraba por la ventana, pude escuchar algo provenir de su boca. Vas con prisa, ¿eh? Parece que dejaste el gas abierto. Ah, ya empezaba a extrañar esas observaciones pajoleras. Mira cómo me río, increíble chiste. Continuamos hablando. Pero era algo que ninguno de los dos parecía querer forzar, o siquiera hacer en el momento. El silencio entre ambos se hizo más presente, pero a diferencia de antes, el silencio no era incómodo. Ambos cruzábamos miradas entre palabras ahogadas en un océano, que era la música inundando los adentros del auto. Las horas me pasaron por encima. Y ella también parece haberse sentido así. De camino a casa hicimos lo que había propuesto en una de nuestras conversaciones antes de ir al supermercado. Comprar latas de cerveza, por lo cual para cuando llegamos lo único que quedaba era cocinar. La cocina, como había visto anteriormente, era realmente simple, pero suficiente como para cocinar mientras Nick me ayudaba o me distraía con algún comentario oportuno. El día de hoy no era mucho realmente, algo de carne sazonada y ensaladas varias que había aprendido a hacer con el tiempo, casi por pura inercia y aburrimiento cuando no tenía nada que hacer en casa. El calor de la cocina y el silencio cómodo entre ambos hizo más reconfortable la experiencia de cocinar. Una hora antes de medianoche pudimos sentarnos a comer. Ella en principio no hizo más que elogiar la comida, aceptar que cocino mejor que un chimpancé con Alzheimer y contar algunas anécdotas de Navidad, ocasionalmente intentando que yo aflojara mis propias anécdotas. Había una historia la cual no terminé de contar. ¿Recuerdas lo del niño al que habían hecho volar al pico de una montaña con un cañonazo? Durante las fiestas la gente, incluso las patrullas simulacro del ejército, evitaban acercarse a la base. Siempre escuchaban quejidos y gritos de un infante y muchos dicen que es por los pumas de la zona. Pero en realidad es porque el chico nació en esas épocas y como nunca enterraron sus restos, ronda por ahí intentando que otros sufran como él. Continué comiendo con tranquilidad mientras Nick intentaba procesar la bomba que le había tirado. Pasó de la incredulidad a la profunda incomodidad que dejaba esa historia. Por eso no pude evitar reírme en voz baja.
Parece que te asustas fácil, lagartija. Nick negó con la cabeza con vigor mientras recuperaba la compostura, tomando otro trozo de hueso de su plato. Jamás me podré acostumbrar a cómo comen los carnívoros, en serio. No, yo no me asusté. Pero esa historia es de mal gusto en la mesa, ¿sabes? Esta casa tiene modales refinados. Con su clásica altanería, Nick contestó a lo que le dije. Sea verdad o no, sobre su casa no era muy importante, pues seguimos contando historias de ambos, pero nada totalmente personal. Ninguno de los dos quería ir a esos extremos. Pasaron los minutos y lentamente el reloj se acercaba a las 12. Silenciosamente, ambos tomamos nuestro lugar en la sala de estar. No sin antes ella abrir la ventana que da directamente hacia la ciudad. El sabor de la cerveza bajando por mi garganta es extrañamente reconfortante. Nick no parece demasiado emocionada por nada en particular, ni siquiera tomando la cerveza tampoco puedo decir nada de su hogar. De hecho, noté que en toda su casa no existe la presencia de ni una sola decoración. Y no puedo culparla. No es como si yo me hubiera molestado en hacerlo todos estos años. Pero, de todas formas, un lugar tan hogareño sin esos pequeños detalles lo hace algo deprimente. Como una flor marchita sin alcance a la lluvia. De repente ambos giramos la cabeza hacia la ventana, algo que había comentado cuando terminamos de comer, que desde la ventana se podían ver los fuegos artificiales que tiran en todos lados, indicándonos la llegada de la Navidad para ambos. En lo que podría ser un momento cálido y de felicidad, ambos parecemos ponernos de acuerdo para hacerlo lo más efímero posible. Ella acercando su lata a la mía para brindar por Navidad. ¡Feliz Navidad, pelado! Espero que este año te regalen unos implantes. De vuelta sacó a relucir esa sonrisa típica. Un pequeño codazo verbal, del cual tengo que aceptar me logró sacar un suspiro casi similar a una risa. Igualmente a ti, rara policromática. Espero que consigas un mejor ojo para la moda. Nick alcanzó a patear mi pantorrilla. Ouch. Y aunque tengo que aceptar que me dolió, no parece haberse tomado bien el comentario, considerando aquella expresión de fastidio que intentaba ocultar de mí. Todo esto era bastante bonito, pero había algo que todavía no me podía sacar de la cabeza. Incluso en este nuevo estado de calma silenciosa que alcancé con Nick delante de mí, el espectáculo de colores se desarrollaba con normalidad mientras mi mente polulaba la escena en la que encontré a Estela. Era como repetir un accidente de autos y un tiroteo en Leipzig. Simplemente me era imposible no dejar de pensar en ella. En cómo ahora mismo me arrepiento de no haberle siquiera respondido. De que le haya dado la misma parte fría que ese día. Pero, sobre todo, me molía los espíritus pensar en esa pequeña... en su hija. Hay tantas cosas que tendré para preguntarle. Decirle... Pero es algo que simplemente no me merezco. Como el que estoy viviendo ahora. La idea de que encontré un acuerdo común con Nick. De que incluso inconscientemente comenzamos a confabular como amigos es algo a lo que no puedo dejar de dar vueltas. Como un perro con un parásito en el cerebro, sigo dando vueltas, intentando morder mi cola en cualquier momento posible. Tantas oportunidades para salir de este pozo, pero lo único que encuentro cuando miro hacia arriba es aún más dolor. Más desolación, más remordimiento por las cosas a las que hice esos últimos meses. Estos últimos 5 años no he hecho más que autocompadecerme y hundirme en mi propia miseria. Creo que sé bien la respuesta a esto.
pero supongo que es normal. Después de todo, no es como que sea mejor para cualquier otra cosa. Mierda. Debo seguir hasta ese día y finalmente poder liberarme de todas las ataduras de este mundo. Hey, ¿quieres que te cuente algo? Ella parecía intentar conversar de nuevo conmigo, mientras yo simplemente me perdía en seguir tomando de la lata mientras los colores de aquellas explosiones en la distancia me distraían de cada pensamiento intrusivo en mi cabeza. Pero ella no se conformó con hablarme. Ella acercó su mano a mi hombro y me sacudió con bastante fuerza, volviendo a su posición con ambas manos cruzadas. Cerveza vacía ya en el piso. Su expresión solo demostraba molestia. Ah, está bien si no quieres hablar. Pero al menos dímelo. Ese tono medio irritado de su parte me tomó por sorpresa. Lo suficiente como para responderle sin pensar demasiado. No, perdona, dímelo. Nick se acercó un poco más aún claramente molesta. Sacó su teléfono y como si me hubiera mostrado un jumpscare, me hago para atrás a leer un número registrado como Estela en el mismo. No podía comenzar a describir cómo me sentía en ese momento, y podía sentir un presentimiento subiendo por mi espalda mientras me hacía contra la esquina del sofá. Estela me dijo que te pasara su número. Adelante, cópialo. Nick soltó su celular en mi regazo mientras volvía a su parte del sillón esperando que yo hiciera algo. Pero simplemente me encontraba atónito con el tan solo hecho de pensar que ellas dos habían hablado. ¿Siquiera se conocían en primer lugar? Pronto pude sentir algo de frustración al pensar que ella se estuviera metiendo en asuntos que no le incumbían. ¿Y por qué carajos tienes tú su número? ¿Por qué te lo daría a ti? Pero Nick se encontró aún más molesta. Me calló con su voz incluso antes de que pudiera terminar mi pregunta. Porque te fuiste como un divergente mental de su vista y te quiso hablar. Pero tú ni siquiera paraste por esa chica. Yo creo que deberías hablarle para aclarar algunas cosas. No, Nick, ¿qué te dijo? Nick se levantó levemente. Ahí me di cuenta de que cometí un pequeño error al levantarle la voz. Escucha, entiendo que estas cosas te están costando. Como te dije, no viví esas cosas contigo. Pero sé que esa mierda fue fuerte. Pero no me grites y espero que jamás lo hagas de vuelta con una buena razón, ¿bueno? El tono claramente más en serio de la chica simplemente me hizo darme cuenta que realmente cómo estaba comportándose. Cómo estaba comportándome. Pero ¿por qué tendría que estar haciéndole caso en primer lugar? ¿Por qué debería sentirme mal? ¿Por qué? ¿Por qué debería sentirme mal? Esa es la principal incógnita. Pero no podía evitar no sentirme peor luego de esta pequeña riña. Mira, de verdad lo siento, perdón. No podía comenzar a buscar las palabras para decírselas a Nick, porque simplemente no me llegaban a la cabeza. Pero incluso ella parece haberse relajado luego de esto, aunque me seguía viendo intentando hacer contacto visual conmigo. Pero simplemente no podía verla a los ojos. Me causaba tanta pena pensar que estoy tratando mal a la única persona que me ha tratado bien en estos últimos 5 años. Pero siquiera era la primera. Nick notó mis ánimos bajándose mientras la confusión en mi cabeza se hacía más grande. Porque incluso yo soy capaz de entender cómo me siento. O eso creo.
Hey, solo intenta hablar con Estela. Me reveló bastante el cómo te portaste con ella, pero es algo con lo que debes lidiar. ¿Es ella parte de tus problemas? Debes afrontarlo. ¿Acaso quieres seguir como estás ahora? ¿Qué te importa siquiera? Le contesté como si me pudiera leer la mente. Sabía que no podía hacerlo, pero simplemente intentaba racionalizar con esto. Solo escúchame. Me importa, ¿ok? No le des vueltas. Se nota que sufres en silencio y da pena verte de esta forma. Siempre callado, pensativo, al borde de las lágrimas incluso. ¿No te gustó reírte? ¿Hablar de estupideces? ¿Acaso está mal que intente acercarme a ti? ¿Que me preocupe luego de que te preocupaste por mí? Llámalo como quieras, pero esto es un acuerdo mutuo. Tú me cuidaste. Por tanto, yo hago lo mismo, ¿bien? Solamente me quedo callado frente a Nick. Es casi como un momento de revelación, aunque realmente ya era algo que conocía. Algo que dejaba detrás como una distante posibilidad cuando en un principio ni siquiera lo intenté. Sé que a ella le importa, pero no sé la razón exacta más allá de aquella borrachera. Cualquier persona podría haberlo hecho. Por eso no veo una razón para demostrar tanto por tan poco. No sé si en este momento es importante o siquiera quiero escucharla. Pero no puedo evitar aceptar que básicamente me pateó el culo sin que se lo pidiera. Nick se sentó de vuelta en el sillón, pero estaba a un lado de mí, similar a cuando estuvimos sentados en la oficina. De vuelta volvimos al eterno silencio. Algo que antes me pareció tan cómodo, ahora era extenuante. Había muchas cosas que podía hacer o decir, la mayoría de productos de mis deseos impulsivos e intrusivos de alejarme de ella. Hacerla a un lado y volver a mi infinita soledad, pero muy en el fondo. Eh, desde mis adentros yo sé que no quiero eso. Habrán pasado tan solo unos días, pero no quiero volver a experimentar esa soledad que me amenaza casi a diario. Desde esos días en el instituto. Puede que sea una falsa esperanza, una ayuda momentánea, pero no quiero soltar. No esta vez. Solo déjame un tiempo y veré qué puedo hacer para arreglar mis cosas. Nick me miró, con algo de duda en sus ojos, pero pronto se desvanecieron cuando continué mi frase. Lo prometo. Devolví la mirada a Nick. Ambos intentando vernos a los ojos con confianza, aunque era difícil. Lo intenté. No pienses. Solo hazlo, por favor. Chocó su hombro contra el mío. Levemente tratando de que recupere el ánimo mientras me volvía a sonreír. Le sonreí de vuelta. Tras aquel día de Navidad en la casa de Nick, tomé la decisión consciente de esperar tan solo hasta poder atar los cabos sueltos que me faltan. Completar aquel trabajo de marketing, visitar a mi madre y hablar de vuelta con Estela. Los días me fueron pasando, al menos una semana desde Navidad. Luego de las Navidades, tan solo había visto a Nick una vez más, para Año Nuevo.
Ella vino a mi casa sin avisarme. Cocinamos algo y simplemente nos dejamos aturdir con los fuegos artificiales que suenan mucho más fuerte en este lado de Volcadera, pero fuera de esto. El resto de mis días fueron una mezcla de trabajo y Olga Sanaré. Simplemente mucha pereza. Era verdad que aún tenía bajones brutales de ánimos, pero se habían hecho muchísimo más llevables desde la última vez que los experimenté. En parte, aún siento esa brutal necesidad de dormir. No recuerdo la última vez que estuve más de un día sin alcohol. Pero a diferencia de antes, los días pasaban como hojas en blanco, anticipándome a algo que había prometido hacer. Antes de subirme al auto, revisé los mensajes en mi celular. Debo hablar contigo. ¿Anon? Sí, soy yo. ¿En serio? Claro que podemos hablar. ¿Puede ser hoy? Estaría bien. ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Recuerdas el parque cerca del Instituto Volcano? Estoy aquí con Cintia. ¿Vas a seguir ahí? Voy ahora mismo. Estamos en donde están los juegos para niños. Ten cuidado al conducir. Cada letra, cada palabra. Fue casi como forzarme a vomitar. Podría jurar que incluso siento el desayuno más débil luego de hablar con ella. Cada momento esperando sus textos eran un torbellino en el que solo retumbaban las peores posibilidades. Pero por suerte no fue el caso. Aún así, los nervios. Las posibilidades comenzaban a desarrollarse en mi mente. Mis manos, al igual que el resto de mi cuerpo, comenzaban a sentirse más calientes. Sudor pronto se hizo de mis manos. Pronto estaba pasando entre las calles, esquivando el tráfico para llegar a mi destino. La nieve de Volcadera se fue tan rápido como llegó. El año nuevo parecía haber activado a todos los habitantes de esta ciudad. En las calles, comercios y en todos lados explosiones de colores de dinosaurio, como quien vería un arcoíris. A pesar de mis nervios asesinos y el constante dolor en mi cabeza, por eso mismo, este ambiente parecía ser mucho más agradable que la frívola nieve. Ya para eso de las 11:30 yo había llegado a aquel parque al que se refería Estela. Tuve algo de dificultad buscando un lugar donde estacionarme y casi encontré una excusa para evitar esto. Pero era simplemente imposible alejarme ahora. Eventualmente bajé de mi auto y pude notar el cambio de que 5 años hacen al ambiente. Aquel parque que frecuentemente alguna vez ahora estaba muchísimo más cuidado y limpio. Cada paso que hacía adentrándome al mismo era como recuperar una memoria de ese lugar. Apreciando la sombra de los árboles, mi jaqueca se hacía cada vez un poco más llevable mientras me acercaba a donde los niños juegan. El calor y los nervios aún se apoderaban de mí, y por un momento me di media vuelta para irme. Pero estaría rompiendo una promesa que le hice a Nick. Negué con la cabeza. Para mí mismo, forzándome a llegar hasta el lugar donde simplemente me quedé mirando unos momentos. El deslumbrante sol no paraba ni a un solo niño de jugar en sus lugares preferidos. Algunos bajando desde los toboganes, jugando con amigos en el sube y baje y forzando sus delgados brazos en el pasamanos. Aquella inocencia juvenil en cada una de sus caras, desde el más grande hasta el más pequeño, simplemente parecía existir ahí, sin un solo pensamiento en mente, más que ¿qué tan alto puedo llegar en con el columpio? A la instancia. En un arenero puedo ver a aquella niña pequeña la cual me había topado en el supermercado.
Cynthia parecía totalmente absorta en su mundo, en construir un pequeño castillo de arena ayudada con una pala y un cubo. Entre tonterías era bastante buena en eso, e incluso parecía evitar que otros niños pasaran por su zona de construcción. Era entretenido de verla discutir y pelear con otros pequeños, pero pronto logré ponerle ojos sobre Estela. Sentada en un banco a distancia de ojo de Cynthia, ella también parecía absorta en el juego de Cynthia. Cuando la vi de nuevo, pude notar tantas cosas de ella, aquellos ojos con algunas ojeras, un pelo más largo y que terminaba por debajo de sus hombros, lentes que pensé que jamás los vería nunca en su rostro, o que siquiera pensaba verla de vuelta. Pero sobre todas las cosas, esa amable sonrisa que ahora incluso era maternal, producto de Cynthia. De vuelta, siento todas esas cosas en mis adentros y el impulso de correr, irme, ignorarla, dejar que esto muera aquí como quise hacerlo esta noche. Pero hay dos cosas muy importantes que me están impulsando hacia adelante a pesar de que no quiera hacer esto. Extraño infinitamente las conversaciones con Estela. Podría haber sido triviales o personales, pero cada una de ellas era importante para ambos. Y también eso que dijo Nick. Aquellas palabras me lastimaron de una forma u otra, pero también tenían mucha razón en ellas. Todo este tiempo he estado evitando estas cosas y tal vez sean los apoyos de mi miseria. Tengo la esperanza de que pueda hacer esto algo más que falsa esperanza por encontrar felicidad de vuelta. Por más pensamientos intrusivos, sentimientos de tantas cosas, quiero aferrarme a esto como un bebé recién nacido. Intento controlar algunas lágrimas mientras me siento silenciosamente al lado de Estela. Privado de fuerzas en mis piernas, no me siento capaz de levantarme o siquiera dirigirle una sola palabra. Estela no parece hacer nada más que observarme de la misma forma silenciosa que lo hizo cuando estuvimos en el supermercado. Parecía observarme, analizarme, desde la punta de mi cabeza hasta el final de mis zapatos. Pero su sonrisa no se fue a ningún lado. Sus manos se mantuvieron unas sobre la otra, la espalda contra el banco mientras ambos observábamos a Cynthia jugar con otros niños. Pronto puedo escuchar su voz de vuelta, ese tono naturalmente dulce y chillón. Ahora estaba mucho más maduro. Es la niña más hermosa del mundo, ¿verdad? Stella dirigió sus ojos a mí mientras decía esto. También tiene muy buena memoria. Todas estas fiestas no ha hecho más que preguntarme y hablar sobre ti. Incluso decía que eras un hombre muy rico que le regalaba cereal a los niños. Las palabras de Estela no hacían más que penetrar profundamente mi corazón. Algo sobre lo que contaba. Su tono de voz y las cosas que aquella niña pensaba con tan poco de mi parte. Simplemente me hicieron llegar al borde de las lágrimas. Realmente sigue siendo el mismo chico que conocí hace ya mucho tiempo. Callado, inadaptado, inexpresivo. Pero también puedes ser la persona más amable y comprensiva del mundo. A este punto no pude hacer más que dejar salir algunas lágrimas. Mi expresión se mantenía neutral, pero ¿por qué simplemente no encontraba forma de expresarme? Llorar desesperadamente y abrazar inconsolablemente a Estela no era algo que quería hacer, pero algo que sentía que debía hacer. Pero soy incapaz de hacerlo ante sus palabras. No sabes cuánto agradezco que estés bien, que te hayas cuidado. Jamás voy a encontrar otra forma de agradecértelo.
Me preocupé tanto por ti ese día, tanto en el supermercado como en el baile. Lo de Cintia, las cosas que me dijiste, que me hiciste sentir y que vivimos juntos. Estela fue incapaz de seguir. Ella también llegando momentáneamente al llanto. Respiró con fuerza para continuar hablando. Por esas cosas me impulsé. Cada vez que veo a Cintia, cada vez que acaricio su pelo y puedo agradecer de tenerla, puedo ver ese lado hermoso que me mostraste de ti. Ella es el producto de eso. Yo soy el producto de eso. Estela puso su mano sobre mi hombro, notando cómo ambos estábamos llorando. Intentó pasarme un pañuelo, pero se lo rechacé, porque ella parecía necesitarlo incluso más que yo. Ella simplemente negó, con la cabeza mientras se limpiaba las lágrimas con una expresión afligida por la melancolía. Posiblemente producto de no haber podido decirme estas cosas en su momento. Sentimientos enfrascados hace tiempo. Ella me pasó el pañuelo para limpiar mis ojos. Y no lo desprecié. Lo acepté, manteniendo el silencio para que Estela continúe hablando. Yo solo puedo decirte gracias. Gracias por haberlo hecho. Eso era. La felicidad comenzó a rebalsar tanto mi cuerpo luego de escuchar esas palabras, que simplemente no pude contener más mis lágrimas. Un torrente de emociones que pude sacar en años, lo estaba dejando fluir por mis ojos. Dentro de mí estaba tan agradecido de saber cómo se sentía realmente, que no me odiaba por lo que hice. Pero en el fondo, incluso luego de esto puedo sentir algo acosándome. No lo merezco. Anon, en unos 2 meses va a ser su cumpleaños. Y yo quiero que estés ahí. Sí. Voy a estar ahí. Y así es como termina el capítulo 8 de Feeling Blue. Hay algunas frases que pues sí están tan mal escritas, pero pues se logra entender lo que quiere hacer llegar el Logic Spooky. Ni qué decirles. Díganme qué les pareció en los comentarios. Espero les haya gustado la narración. Y espero que se consideren en suscribirse, hermosas, y en dar like. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por ver.